¿sí? Les voy a pedir que por favor, a menos que tengan alguna consulta, ¿sí? O pregunta, tengan sus micrófonos apagados. El día jueves se suscitó una situación bastante fea entre ustedes con un micrófono prendido, así que por una cuestión de respeto tanto hacia los docentes como hacia los alumnos, vamos a tener los micrófonos apagados a menos que tengan alguna consulta. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, está claro, profe. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Eh, decime. sí, la inscripción de taller, el de ansiedad, aprendizaje, el primer examen, ahora no está más disponible. ¿De qué taller? ¿A qué taller te referís? Discúlpame. A ver, capaz que no te estoy entendiendo. Sí, ahora voy a decir el mensaje. Mira, esto aquí, ahora no se puede más escribir. Adri, en la página, perdón, Listo, en la listo. página de la cátedra colocaron un taller que daba la dirección Ah, sí, ahí estoy la viendo. DOE. Ahí está, lo que pasa que seguramente ya no hay más cupo para poder inscribirse, por eso debe ser que está cerrado, que no está disponible, pienso yo. Cristiano, sí, como dice Julia, ¿cómo está Julia? Bien. Debe ser lo que te dice ella, se debe haber cubierto el cupo de alumnos. Lo que podrías hacer, si tenés alguna dirección de mail ahí, escribirles y preguntarles a ver si se cubrió el cupo o se va a volver a repetir en otro momento ese taller. Sí, claro, lo que pasa es una duda porque este aviso está muy temprano, fue ayer, entonces me fui ahora por la mañana, entonces no sé. ¿Y ya no te podías inscribir? Ajá, sí, voy a enviar un correo electrónico y hacer una Claro, consulta. sí, Claro. hace tu consulta en un correo que tengas ahí, fíjate, y ahí ellos te van a poder orientar mejor, ¿sí? Porque no Sí, depende de nosotros ese taller, es otra claro, dirección. perfecto, profe. Disculpa, ¿cuál es tu nombre, por favor? Adriana, Cristiano, Adriana Adriana Gallardo. Galardo. Adriana Sí, Galardo. Eso, estamos, gracias. Sí, sí, sí. estamos Sí, en la clase de consulta de hoy, vamos a estar sí, Adriana Galardo. Y si y yo escribo en el mismo correo electrónico que nosotros enviamos para enviar los TPs, ¿no? No. Fíjate que en la convocatoria del taller quizás hay alguna dirección de mail. No, Tenés que... no hay, todavía no hay. Ah, No, no. no, no. ¿En qué Eh, dirección yo puedo escribir? ¿Para qué dirección? y lo único que me dejes averiguarte y cualquier cosa yo te mando un mail, Sí, Cristiano. por favor, por favor. Muchas Sí, gracias. te averiguo y te mando el mail. Ya me lo anoto, ¿sí? Sí, sí, por favor. Dale. Bueno, ¿qué hora Adri, es? a Sí. esto encontré yo, le mando el mail por el chat. Cristiano, te mando el mail Ah, por el chat para que te puedas dale. comunicar. Ay, Julia, dale, muchas gracias. Bueno, Ah, gracias, Julia. Muchas gracias. Sí. sí, ahí, Profe, Cristiana. Sí, decime. hoy vamos a ver tema nuevo, vamos a ver respecto al práctico. No, hoy vamos a volver sobre la presentación que vieron ustedes el día jueves con Marina, ¿sí? Que dio la presentación del trabajo práctico número 5, el 5A, ¿sí? Yo voy a volver a repetir para ver si quedaron algunos conceptos quizás no quedaron muy claros. Volvemos otra vez sobre la presentación y vamos a ir viendo punto por punto a ver qué tienen que ir resolviendo en cada actividad, ¿sí? Si Ah, ustedes tienen buenísimo. duda en alguna parte, ¿sí? Que no les haya quedado claro, nos paramos ahí y lo volvemos a rever, ¿sí? Me van a ir diciendo. Profe, yo ya lo mandé, si tengo alguna corrección que yo me di cuenta, ¿puedo volverlo a mandar corregido?
No sé en qué grupo estarás. ¿En qué grupo estás? ¿Ya lo mandaste? Sí, lo mandé ayer a la noche. No sé sé que quien me corrige es Julia Colombo, pero no sé el grupo y eso. Ah, está Julia Sí, acá. estoy acá. Que lo único, Eh, Julia, lo vos que cómo pasa es que lo ves. modificaron Ah, los listados, Adri. Yo ahora no sé si ella me va a tocar a mí, la alumna. sí, sabés que cambiaron Por los eso. listados. Así que yo te diría que esperes. ¿Cómo es tu nombre? El de la alumna. Juliana, Juliana, yo te diría que esperes a ver cómo es la devolución que te hacen, ¿sí? bueno, Si muchas te gracias. si te piden que hagas la corrección y vuelvas a enviar el trabajo, lo vas a tener que volver a enviar. Pero si no, capaz que te lo marcan y ya está, ¿sí? No tenés que volver a enviarlo nuevamente. Así que yo te diría que esperes a ver quién lo corrige, Sí, porque tal ¿sí? vez son correcciones menores y Claro. lo podés vos corregir en tu casa, si ya te queda corregir el trabajo práctico, o de última ver y hacer alguna consulta por mail. Sí, yo Mu- esperaría. Muchas gracias. No, de No, nada. de nada. Bueno, ahora necesito que, Julia, en todo caso, decime vos si se ve ahora cuando comparta la pantalla. Dale, Adri, yo te confirmo si se ve. Dale, voy a compartir entonces ahora. ¿Sabes que no me está dejando compartir? ¿Y con PDF tampoco? Sí, lo pasé al PDF, pero a ver, espera, porque no sé por qué compartir pantalla. No me muestra la ventana. Ah, ahí está, a ver. Cambió el formato lo que veo yo. Sí, eso te Sí, estaba sí. por decir, que cambió el formato. A ver ahí, Julia, si se ve Sí, algo. está diferente. A ver, esperamos un Eh, ratito. Ahí parecería que sí. A ver, está la pantalla en negro. Vamos a esperar. Creo que puso pantalla completa, profe, y si pone pantalla completa se deja de ver. no, puse, a ver, A ver. puse ventana. A ver, esperamos un ratito porque. Viste que cuando vas a ventana, Juli, no te aparecen las ventanas. A ver si a vos te pasa lo mismo. A ver, yo ahí intento. Voy a probar. A mí sí me aparecen. ¿Querés que comparta? Bueno, a ver, compartí yo mientras voy. Espera, Bueno, yo voy a ahí parar busco la cancelar. presentación y la comparto. ¿Ahora estás compartiendo, Julia? No, es porque la tengo que pasar a. Ah, a ver, para. Y quería pasar una prueba más. No, ¿sabes que cuando voy a ventana no me aparecen? Ay, Porque la tengo en PowerPoint. Ahí voy. no.
No, hay que tener paciencia que mi compu es media viejita, entonces es un poco lerda. Así No, que sí, la mía no hay caso, ¿sabes que no quiere compartir? No sé qué le pasa a mi computadora igual. Ay, Dios. Chicos, disculpen, ¿eh? Ya vamos a hacer la presentación. No te preocupes, Adriana, no pasa nada, tranquilo. Bueno, Cristiano, gracias. Gracias por entender este tema de la tecnología que a veces se complica. No, nosotros también pasamos por algo así. Fique tranquila, cuando possa empezar la clase, está todo bien. Bien, ya ahora cuando Julia comparta, ahí empezamos. bueno, ahí Fique está. tranquila. Ahí comparto, a ver. Lo importante es que teníamos responsabilidad con la clase. Todos los profesores de biología están siempre atentos. Bueno, ahí voy a compartir. Hay una consulta de Maribel. ¿Cuándo sería el primer parcial de la materia? chicos, con respecto al tema del parcial, para poder acceder a la promoción, porque el parcial va a ser para eso, estén atentos a la página, ¿sí? Igual la profesora Susana, en sus clases de teoría, les va a ir comentando, ¿sí? Hasta ahora no está definida la fecha, pero les vamos a ir avisando con un tiempo considerable, ¿sí? Pero también tenemos que estar atentos si la cátedra de biología, si no pasa el parcial, no es problema, solamente es trabajo práctico, ¿no? ¿Vos me hablás para la regularidad, Cristiano? Sí, la consulta, Adriana, es, hay algunas disciplinas que no si hay prueba, solamente trabajo práctico. Tal vez, no sé, todavía No, para los que tengan que hacer la regularidad se va a pedir un trabajo, ¿sí? Además de los trabajos prácticos, van a tener que realizar otra actividad sí. que eso se los vamos a ir avisando después. Todavía no sabemos qué tipo de actividad va a ser, pero va a consistir en tener los trabajos prácticos, un porcentaje de esos trabajos, que es el 75%, que en realidad si son 8 trabajos prácticos, ustedes para sacar la regularidad tendrían que tener 6 trabajos prácticos, ¿sí? Aprobados. Sí, y si quisieran hacer la promoción, tienen que tener 7 o los 8 trabajos prácticos, ¿sí? Y para poder sacarlo por promoción, también tienen que poder rendir el parcial ese integrador. Eso está claro, ¿no? Que igual lo pusimos en la página. Sí, claro. Lo que pienso es que cuando vaya a decir el aviso sobre la parcial o exámenes, que ponga antes, no muy cerca, sí. No, sí, les vamos a avisar antes, ustedes no se preocupen, ¿sí? Vamos a subir un programa. Sí, es muy organizada, las clases de biología son muy organizadas. Claro, y ahí les vamos a poner el cronograma para que ustedes tengan todas las fechas, tanto para el parcial como para esa actividad que se va a sumar a los trabajos prácticos, ¿sí? Perfecto, profesora Adriana. Bien, entonces ahora si ya están todos atentos, vamos a empezar con esta mini presentación, ¿sí? Que es un poquito recordarles algunos conceptos que ya vienen viendo a lo largo de esta semana, de la semana pasada, con la profesora Susana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ciclo celular en este trabajo práctico, nuestros 2 objetivos principales van a ser, por un lado, identificar, ¿sí?, los cambios que ocurren en el ADN cuando se va a preparar para la división celular. Y por otro lado, poder relacionar estos cambios con las diferentes etapas del ciclo celular. Entonces,
Para eso es importante que ustedes tengan en cuenta dos conceptos fundamentales. Entre ellos está lo que es una célula haploide, que la pueden encontrar con la letra N, ¿sí? Cuando ustedes ven la letra N solita, ya les está indicando que esa célula es haploide. Y la célula diploides, ¿sí? Que son las dos N. ¿Qué significa que una célula sea N? Nos está indicando que esa célula contiene un solo juego de cromosomas, ¿sí? Como lo pueden ver en el dibujito. Por ejemplo, las células reproductoras, donde tenemos los óvulos, los espermatozoides de los mamíferos, ¿sí? La etapa sexual de hongos, briófitos y algunas algas. Entonces, cuando hablamos de célula haploide, tenemos un solo juego de cromosomas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? Cuando hablamos de célula diploide, nos está indicando que tiene un número doble de cromosomas. Y en ese caso, fíjense en que si ustedes miran el grafiquito que tienen acá, tenemos dos juegos de cromosomas, los que son más larguitos y los que son más cortos, ¿sí? Hay dos juegos de cromosomas. Y en este caso, un ejemplo serían las células del ser humano que contienen 46, ¿sí? 23 provienen del padre, 23 de la madre, ¿sí? Por 2 serían los 46 cromosomas y ese sería el número diploide. Entonces, estos conceptos son fundamentales para que después ustedes puedan realizar todas las actividades del trabajo práctico, que algunos ya los estuvieron haciendo, ¿sí? Bien. Entonces, aquí tienen otra diapositiva donde les muestra, ¿sí? Un cromosoma simple y un cromosoma duplicado. En el caso, ¿sí? De tener N, podemos tener un cromosoma simple o podemos tener un cromosoma duplicado. Lo mismo va a pasar si tuviéramos 2N. Podemos tener un cromosoma simple y un cromosoma duplicado. ¿Por qué es importante también tener en cuenta estos conceptos? Porque ustedes van a ver, deben haber visto ya en teoría, que durante las fases, ¿sí? Del ciclo celular, nosotros tenemos distintos estadios por donde va a ir pasando la célula y si ustedes recuerdan, teníamos la fase G1, S, G2 y justamente en la fase S es donde se producía la duplicación del ADN, donde ahí, cuando pasemos a la fase G2, vamos a tener cromosomas ¿de qué tipo? ¿Simples o duplicados? Es decir, dobles. ¿Qué les parece? Doble. Porque el ADN se duplicó, ¿sí? Entonces, por eso es importante que también tengan en cuenta qué significa tener un cromosoma simple y qué significa tener un cromosoma duplicado, ¿sí? Y si yo les preguntara, siguiendo en esta diapositiva, ¿cuántas moléculas de ADN tendríamos en un cromosoma simple y en un cromosoma doble? ¿Qué me dirían? En un cromosoma simple una, profe, una molécula y en un cromosoma duplicado 2. Bien, porque ahí tenemos ¿cuántas cromátides? 2. 2, muy bien. ¿Lo ven a eso todos? Sí, profe. Bueno, sigamos con la otra diapositiva entonces. Volviendo nuevamente al ciclo celular que yo les comentaba, que era una serie de procesos que se generaban, ¿sí? Si nosotros recordamos, teníamos un estadio G1, ¿sí? Un estadio S, un estadio G2 y tenemos la división celular propiamente dicha, que aquí es donde puede generarse el proceso de mitosis o el proceso de meiosis, ¿sí?
Esto ya lo vieron en teoría. Donde se va a generar la duplicación del ADN va a ser en la fase S, ¿sí? ¿Se acuerdan todos? Todo esto forma parte ¿de qué? ¿De qué forma parte esto? G1, S, G2. De la mitosis. ¿De la? De la interfase. De la interfase, ¿sí? Que va a ser previa a la división celular, ¿sí? Profe, Sí. dijo que en la síntesis iban a ser dobles. No, dije que después que pasen por la duplicación, donde se genera la duplicación del ADN, que es la fase S, ahí en G2 vos vas a tener tus cromosomas duplicados. Ah, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Chicos, esto es importante porque de esto dependen todos los ejercicios que ustedes tienen que ir resolviendo después y los que van a resolver también el día de muy próximo que hagan el examen, ¿sí? Bien. Entonces, esto sería fundamental o clave para que ustedes puedan entender cómo van a estar esos cromosomas, ¿sí? A medida que va pasando por todos estos estadios la célula. Bien, ahora pasamos a la otra diapositiva, que en esta diapositiva tienen la actividad, un ejemplo de la actividad 6. No sé si todos lo pudieron resolver. La actividad 6 que habla del manzano, que dice, quieren que hagamos una partecita del ejercicio para ver si todos pudieron ir resolviendo como corresponde. Sí, porque yo no lo entendí. ¿Cómo? Ah, no lo entendieron. Bueno, entonces vamos a leer. ¿Alguien quiere leer el enunciado? Así lo vamos escuchando todos. Chicos. Yo puedo. Bueno, a ver. El contenido nuclear de las células del manzano es de 2N igual 34 cromosomas. Completa el siguiente cuadro con relación a cada etapa del proceso de división celular que se representa en interfase G1, G2 y fin de mitosis. Bueno, entonces, ya nos está diciendo que 12 es 2N igual a 34 cromosomas, ¿sí? Si nosotros leemos el cuadrito, nos vamos a encontrar con tres columnas, ¿sí? Y tenemos distintas filas donde nos va a ir preguntando distintas cosas. Entonces, en la primera nos habla de la interfase, ¿sí? Y nos va a preguntar qué va a pasar en G1 y en G2. En la otra columna nos habla del final de mitosis en cada célula, ¿sí? Si ustedes ahí tienen que pensar cómo era el proceso de mitosis y qué pasaba en la última etapa de la mitosis, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la mitosis va pasando por distintos estadios también? ¿Sí? ¿Se acuerdan los estadios de la mitosis? ¿Cómo empezaba la mitosis? Con una profase. Bien, profase, ¿qué seguía después? Metafase, anafase y telofase. Ah, bueno, y después la última que era citoquinesis o citocinesis. La citocinesis, que es la división del citoplasma. Muy bien. Entonces, ahí se dividía el citoplasma y se separaban las dos células hijas, ¿sí? Que va a tener la misma cantidad de cromosomas que la madre. ¿Se acuerdan? Va a dar dos células hijas idénticas a la madre. Bien, entonces, en la primera fila, este ejercicio nos está preguntando el número de cromosomas total en cada célula. Ahora, analicemos en G1. ¿Qué cantidad de cromosomas le parece que va a tener esa célula? 34. 34, muy bien. En G2, ¿les parece que va a haber algún cambio en la cantidad del número de cromosomas? Sí, profe, porque se duplican o no.
Pero me está preguntando cromosomas, fíjense en que no es lo mismo Siguen que siendo número 34. 34, mamá, ¿por qué? ¿Cómo? Perdón. 34. Sí, siguen siendo 34. Muy bien, son 34 también, pero veamos un poquito por qué son 34. Hay una compañera de ustedes que recién dijo que quizás sea el doble porque se duplican, ¿puede ser? ¿Que escuché algo así? Sí, profe, yo dije eso. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Agostina. Agostina. Pero ¿qué pasa, Agostina? Pensá un poquito que en realidad a vos te está preguntando número de cromosomas. Lo que vos estás planteando, ¿sí? Sería lógico si estás en esta fila. ¿Por qué? Porque acá te pregunta número de moléculas total en cada célula. Moléculas de ADN, ¿sí? Acá sí vas a poner 68. Pero acá no, porque acá te está preguntando cromosomas, es decir, acá vas a tener la misma cantidad de cromosomas, pero tus cromosomas van a ser dobles, van a estar duplicados, ¿entendés? Sí, profe. Sí, ahí entendí. Así que en este cuadradito no van a poner 68, van a poner 34. Y lo mismo acá, 34. Y al final de la mitosis en cada célula, les pregunto, ¿cuántos cromosomas van a haber? 34, pero simples. Muy bien, 34 pero simples, ¿se dan cuenta? Porque vamos a tener la misma cantidad, ¿sí? Las células hijas van a ser idénticas a la madre, ¿sí? Pero sus cromosomas van a ser simples, porque se acuerdan que en el proceso de la mitosis se generaba en el plano ecuatorial, ¿sí? Se alineaban los cromosomas, que eran dobles, y se separaban en la anafase para los polos. Entonces me van a quedar cromosomas simples en cada célula hija. Profe, Sí, entonces en G2 serían dobles, pero al final serían simples. ¿O serían simples en todo el proceso? no, acá en G2, donde en el número de moléculas total en cada célula, ¿me hablas? No, en cromosomas simples o dobles. No, acá en cromosoma, abajo, en la última me estás hablando, en la anteúltima, cromosomas simples o dobles. En Ya realidad todo, porque me confundieron todo lo que dijeron así, por cómo fue todo desordenado. No, vamos ordenados, estamos por esta segunda. Estábamos en la primera. ¿Un comentario? Sí, Julia. Porque capaz que a veces es un poco difícil ver cuándo el cromosoma es simple o es doble. Pero si ustedes observan en las diapositivas anteriores y también, bueno, en la presentación teórica que dio Susana, cuando hablamos de cromosoma simple, el cromosoma tiene un palito. Y cuando se habla de cromosoma doble, es decir, que el ADN ya se duplicó, uno observa el cromosoma y está representado por dos palitos. Para que ustedes se hagan la idea, porque capaz que con decir simple o doble, visualmente no se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, en G1, ¿cómo están los cromosomas? ¿O el ADN se duplicó o no se duplicó? Todavía no, están simples. Todavía. Entonces, los cromosomas van a tener un palito que sería una cromátida. ¿Querés poner la diapositiva esa de los cromosomas? Ahí le mostramos. Dale, porque yo tuve que dejar de compartir, porque si no, no puedo abrir el micrófono. Acá, mira. Bueno, es lo mismo, acá. Ponemos acá. esta diapositiva. Esta. Entonces, ven que acá tenemos cromosoma simple, que es lo que les dice Julia, que bueno, lo traducimos así en forma casera, un palito. Claro, sería una cromátida. Claro, ¿sí? Una cromátida, es decir, una molécula de ADN, ¿sí? Cuando les pregunta molécula de ADN, se está refiriendo a esto, chicos. Y cromosoma duplicado son dos palitos. Claro, acá ven un palito, acá ven el otro palito. ¿Sí? Sí. Tenemos dos moléculas de ADN, es decir, dos cromátides. Dos palitos. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, profe.
después revisen detenidamente la presentación de la profesora Susana, porque ella lo esquematizó muy bien y él, lo aclara esto. Bueno, Adri, yo Volvamos. quería decir eso nomás. Ahí yo me silencio y ya volvemos sí. al cuadrito. Chicos, ¿les queda más claro con eso del palito simple doble, quizás? Que les Sí, explicó eso Julia. sí. ¿Quién era la que me preguntaba que se mareó recién? A ver si Yo. volvemos. ¿Tu nombre? Juliana. Juliana, a ver, ¿dónde te perdiste? Porque veníamos en la primera fila. Claro, la primera tiene 34, pero después empezaron a hablar de todos los otros procesos y demás, y no sé si ya habían avanzado o qué, entonces, por eso. Bueno, a ver, escúchame. Vamos por la primera fila. Lo estábamos llenando así, en forma de fila, no columna. No sé cómo les resulta más cómodo, pero bueno, yo para que vayamos viendo cada uno de las preguntas o de los procesos. Entonces, primero hablamos del número de cromosomas total en cada célula, ¿sí? Analizamos cómo iba a estar en G1, que van a ser 34 cromosomas, todos estábamos de acuerdo en eso. En G2, que van a ser también 34 cromosomas, ¿sí? Y al final de la mitosis también van a ser 34 cromosomas. Si quieren, podemos ir a esta fila que habla de simples o dobles para ver esos 34 cromosomas que se repiten, cómo están tanto en G1, G2 y al final de la mitosis, que es lo que decía Juliana. No, vaya en orden, profe, no. Ahora sí. Pero capaz que esto les aclara por lo que también les habló recién Julia. En G1, ¿cómo van a ser esos 34 cromosomas? ¿Simples o dobles? Todavía no pasó por la fase S, donde se duplica. Simple, profe. Simple. Muy bien. Entonces simple. Ahí va a ser simple, ¿sí? Vayan anotando si no se pierdan. En la segunda columna tenemos G2. Ya pasó por la fase S, donde se duplicó el ADN. ¿Qué significa que se duplicó el ADN? Que en vez de tener un palito, ahora va a tener 2 palitos. Así que vamos a tener doble, ¿no? Acá. Sí, profe. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien se perdió? Profe, yo soy Marcela Cravero. Lo que pasa es que yo no puedo ver la imagen, solamente me guío de lo que usted va explicando y cómo más o menos trato de entender en qué cuadrito va. Profe, yo me quedé en la segunda fila. Bueno, pero hicimos la primera fila. Sí. ¿Ya? Hasta ahora, que pusimos 34, 34 y 34. Y ahora estamos, chicos, en la anteúltima fila, evaluando si son simples o dobles. Ah, ok. Hasta ahí están todos. En G1 dijimos que los cromosomas son simples, porque todavía no se duplicaron. Y en G2 dijimos que son dobles, porque ya pasaron por el proceso de la fase S, donde es la duplicación del ADN. Así que en vez de tener un palito, como les explicaba Julia, van a tener 2 palitos. Está duplicado el ADN y tenemos 2 cromátides. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al final de mitosis en cada célula. ¿Cómo les parece que van a ser los cromosomas ahí? ¿Qué pasaba si ese cromosoma está duplicado y se alinean los cromosomas en el plano ecuatorial en la metafase? Y después se separan las cromátides. ¿Cómo les parece que van a quedar esos cromosomas? ¿Simples o dobles? Simples. Simples, muy bien. Nos va a quedar con un solo palito, porque uno se fue para un extremo, ¿sí? Una cromátide, y otra se fue para el otro extremo, para formar cada célula hija. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces hasta ahí vamos. Ahora vamos a volver a la fila 2,
para analizar las moléculas de ADN total en cada célula, ¿sí? Entonces, si nosotros dijimos que los cromosomas eran simples en la fase G1, ¿cuántas moléculas les parece que vamos a tener? 34. 34. 34. Quizás así lo ven mejor ahora, ¿no? Ahora, en la segunda columna dijimos que teníamos ya dobles nuestros cromosomas. Entonces, ¿cuántas moléculas de ADN vamos a tener? Si están duplicados, tienen 2 palitos. 68. Muy bien, el doble vamos a tener, ¿sí? 68. ¿Y cuántas vamos a tener al final de la mitosis? 34. 34 en cada célula. Se forman 2 células hijas, cada una con 34, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Chicos? Sí. Bien. Sí, profe. Hasta ahí hicimos todas las filas, nos falta la última. La última nos está preguntando acerca de la haploidía, si son N o 2N. ¿Cómo les parece que van a ser? ¿N o 2N? ¿Cómo les decía el ejercicio que era? 2N. Nosotros partimos de una célula 2N. Así que tanto en G1 como en G2, como al final de la mitosis, ¿sí? La haploidía va a ser de 2N. Profe, ¿cómo había quedado lo de las moléculas en G1 y en G2? 34 y 68. Sí, pero ¿entendés por qué? Sí, porque pasó por la fase de duplicación. Muy bien, entonces en vez de tener una sola cromátide, tu cromosoma ahora va a tener 2. Se Claro, duplica, es el doble, ¿sí? 34 Gracias. más 34. No, de nada. ¿Sí? Profe, Sí, te escucho. en el final del número de moléculas de ADN, ¿cómo quedaba? Porque se cortó y yo esa parte yo no entendía. Entendía que en G1 quedaba 34 y el G2 68 por duplicación. Y en final en mitosis, ¿cómo quedaba? Y al final de la mitosis, ¿cómo te parece que va a quedar? Vos tenés 68, ¿sí? ¿Por qué? Porque se duplicó. Pero ¿qué pasa? Esos cromosomas dobles, cuando pase por el proceso de mitosis, tienen que dar 2 células hijas. Entonces, ¿te acordás que cuando llegaba a la metafase, los cromosomas dobles se iban a alinear en el plano ecuatorial y se empezaban a separar después en el proceso de la profase, de la anafase, perdón, para los polos? Entonces se separan para un polo y para el otro polo. ¿Cuántos cromosomas te parece que va a tener cada célula al final de la mitosis? 34. 34, muy bien. ¿Entendés? ¿Por qué? Sí, entendí. Gracias, profe. Muchas No, de gracias. nada. Bien. ¿Los demás chicos cómo fueron? ¿Pudieron completar y entender por qué era así? El profe, Sí. podemos, sí, só para confirmar la tabla, cromosomas simples y dobles, uno 34, uno 32, un otro 64, ¿no? 32 no, Cristiano, 34. 34. Sí. Sí, 34, el G2, 64, ¿sí? No, 68. ¿En las moléculas me hablas? Sí, cromosomas, en la tabla, en la línea cromosomas simples o dobles. Ah, sí. En G1, ¿cómo van a estar tus cromosomas si son 34? Todavía no se duplicó. Sí. Todavía va a tener un palito o 2 palitos ese cromosoma, una cromátide o 2 cromátides.
¿Entendés la pregunta, Cristiano? Sí, en G1, 34, en G2, 68, ¿no? Eso en número de moléculas. Sí. Pero vos en cromosomas, abajo de eso, dice cromosomas simples o dobles. Ahí tenés que poner si es simple o si es doble. ¿Qué pusiste? Lo primero es simple y después el doble. Está bien, primero es simple y después es doble, ¿sí? Cuando pasó por la fase S, después en G2 te va a aparecer como doble. Y al final de la mitosis en cada célula, ¿cómo va a ser cada cromosoma? ¿Cómo va a ser ese cromosoma? ¿Simple o doble? ¿Qué pusiste ahí? En ploidía, tu pregunta sobre ploidía. No, estamos con simple o doble, acá, en esta parte. ¿Qué pusiste? Al final de la mitosis. Doble. No, ¿por qué pusiste doble acá? Acordate que tus Estoy cromosomas... confuso ahora, disculpa, estoy confuso. Para. A ver, escúchame. Tus cromosomas en G2 son dobles, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque pasaron por la fase S y se duplicaron. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando entra al proceso de la división, ¿sí? Que va a suceder la mitosis, acordate que esos cromosomas en la metafase se empiezan a alinear en el plano ecuatorial y después cada cromátide, ¿sí? Como es doble, va a tener dos palitos. Cada cromátide se va a ir para el polo contrario. Ah, sí, perfecto. Para formar las células hijas. Entonces, cada célula, cuando se empiezan a separar, no va a tener los cromosomas. ¿Cuántas cromátides van a tener? ¿2 o una? Una. Entonces, cada célula hija va a tener cromosomas simples o dobles. Simples. Simples. Así que acá tenés que poner simple, no doble. Sí. Gracias. ¿Se entiende? Sí. Chicos, ¿o lo volvemos a ver? Yo entendí. ¿Entendiste o no? No te escuché, se cortó. Sí, yo entendí, sí. Ah, bueno. Entonces, más o menos ya les quedó... Profe, sí. ¿De qué nos sirve la información que dice 2n igual a 34? ¿El 2n nos dice algo? El 2n te está diciendo, ¿te acordás cuando vimos la diapositiva? A ver, Julia, si la podés poner donde hablaba de la haploidía y la diploidía. No, creo que es la anterior. Esto. Acá. Vos lo que vas a decir ahí con la ploidía es si tu célula es una célula haploide, ¿sí? Es decir, que contiene un solo juego de cromosomas, o si tu célula es diploide, ¿sí? Es 2N. Es decir, que contiene un número doble de cromosomas. Vos partiste de una célula que era 2N igual a 34, ¿sí? Era diploide tu célula. Entonces era diploide en el G1. Sí, sí. ¿Y cuando pasa el G2 sería 4N o sigue siendo 2N también? No, sigue siendo 2N. Es decir, la célula siempre va a seguir siendo 2N porque cuando vos, fíjate en el cuadrito, cuando vos pones el número de cromosomas, viste que completábamos 34, 34 y 34. ¿Sí? Lo que te está indicando el 2N es que vos partís de una célula diploide con dos juegos de cromosomas. No con un juego de cromosomas. ¿Se alcanza a entender? Sí, profe, sí. Gracias. No sé quién me hizo me dijo profe recién. Yo, en la actividad número 4 creo que es, sí, la cosa.
Sí, la 4, que tienen que llenar las figuritas, sí. Claro, donde dice N, o sea, en moléculas de ADN dice, la célula A te dice N, 2N y 3N. Sí. ¿A qué se refiere con 3N? No, ¿dónde te dice 3N? Vos tenés que... En mi cuadro aparece, o sea, en mi cuadro, dentro de lo que hay que, donde hay que rellenar, en moléculas de ADN, en las 3 casillas me aparece N igual, en la otra 2N igual y en la otra 3N igual. Claro, O sea, vos lo que tenés que poner ahí, viste que tenés unas figuras, ¿no? Con círculos. Y en cada círculo tenés la cantidad de cromosomas. Sí. Entonces, a ver, Juli, ¿vos tenés ahí el trabajo práctico como para compartirlo? Sí, Así Ali, lo ¿sabes lo que iba a hacer? Era compartir la presentación de Susana, porque todas esas consultas que están haciendo los chicos está bastante claro en una diapo de la presentación teórica que dio Susana. Inclusive está el mismo gráfico. Pero decime, ¿qué querés que comparta? Justo dejé de compartir pantalla para buscar eso, pero decime. No, si querés, vemos el ejercicio que tiene dudas. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, y después vemos lo que decís, Julia, así no nos vamos muy por las ramas. Dale, ahí comparto. Dale. Ahora vamos a poner el ejercicio que vos decís, Sofía, así lo hacemos entre todos. El 4, vos te tenés que fijar la cantidad de cromosomas que tenés dentro, ¿sí?, de los círculos. Entonces, en la primera, vos tenés la célula A y te está diciendo que tenés que poner la etapa de ciclo y la molécula de ADN. A ver si ahora lo comparte Julia. Claro, lo que yo igual me refiero, o sea, entiendo esa parte, lo que me refiero es que, claro, a mí en molécula de ADN, en las 3 casillitas me aparece, no sé por qué ya vino así descargado, me aparece N igual, en la segunda casilla 2N igual, y en la tercera me aparece 3N igual, o sea, me vino así descargado. Esto lo bajaste de este año, ¿no? Sí. Perdón, qué raro. Sí, así sale. ¿Será que sería como una triploide? Yo, escúchenme. Perdón, profe, a mí también me aparece así. A ver, chicos, escúchenme una cosita. Yo lo tenía resuelto, entonces yo lo borré recién. Pero capaz que les aclaraba algo y que yo lo borré, ¿se entiende? El trabajo práctico ya estaba resuelto, el que yo les estoy compartiendo. Entonces yo borré los resultados y posiblemente haya borrado esto que ustedes están diciendo. Entonces, Claro, díganme y lo vuelvo a agregar. ¿Qué información tenían? En la primera casilla de moléculas de ADN había N igual. Ok. En la segunda, 2N igual. Y en la tercera, 3N igual. Bueno. Ok. Ahí lo agregué. Listo. Lo que vos me preguntabas era a qué se refería 2N y 3N. 3N más que nada, es como no... Bueno, 2N te está diciendo que tenés un solo juego de cromosomas, ¿sí? Y fíjate que tus cromosomas son simples. Quiere decir que la etapa del ciclo donde estarían, ¿cuál sería? ¿G1, G2 o S? G1. Así que acá vas a poner G1. Sí. Y acá en N, ¿cuántos cromosomas vas a poner? ¿En el primero? Sí. 2. 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Esto capaz que le aclara también a tu compañero que tenía dudas con lo de 2N. Después, en la célula B, ¿qué tenés? 2N. Tenés 2 juegos de cromosomas. Sí. Porque fíjate que tenés cromosomas homólogos que forman un par. Este es un par de cromosomas homólogos y este es otro par de cromosomas homólogos. Por eso habla de 2 juegos de cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas tenés? 4. 4. Así que al lado de 2N vas a poner 4. Sí. ¿Sí? ¿Y en qué están? ¿En G1, en G2, en S? En G1 porque no están... Porque son cromosomas simples. Sí.
Si tuviéramos cromosomas dobles, acá tendría que aparecer al lado otra cromátide unida por el centrómero, ¿sí? Pero estos cromosomas son simples, es un solo palito, como les decía Julia. Sí. Y en el 3 tenés una triploidía. Ahí es donde yo tenía duda. Claro, ahí tenés 3 juegos. Sí. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué vas a poner? ¿Cuántos cromosomas vas a contar? ¿Cuántos tenés ahí si contás? 6. 6. Así O que sea, acá... ¿no modifica que sea 3N? No, acá tenés que poner la cantidad de cromosomas que vos tenés. Ah, bien, yo no entendía eso, si por ahí modificaba algo que sea N, 2N o 3N, porque no sé. No, el O se lo 2, aclaraba. el 2, el 3, el 1, N, les habla de la ploidía, ¿sí? Si es haploide, si es diploide, si es triploide, ¿sí? Que eso lo vieron en teoría, chicos, también. Por eso tienen que volver a la teoría que vieron con Susana, porque ahí está todo. El trabajo práctico es nada más hacer actividades para reforzar los conceptos teóricos, para poner en práctica lo que ustedes ven en la teoría, pero ustedes siempre tienen que, para poder resolver un trabajo práctico, tienen que leer antes la teoría. Porque No, si sí, yo la tenía leída, pero lo que pasa que yo como en todos lados decía N y 2N, N y 2N, no entendía si por ahí si era 3N cambiaban algo, modificaba algo, como no estaba eso en la teoría. sí, igual no, en la teoría está. Fíjate porque esto de la triploidía está también, ¿eh? Sí, no lo... Después fíjate bien. Bueno, Sí. ¿y acá qué vas a poner en la etapa de ciclo? G1. G1, ¿sí? Entonces, más o menos quedó claro este ejercicio. Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguien más tiene dudas sobre este ejercicio 4? Porque si no pasamos a lo que lo que nos quería mostrar ahora Julia, de la teoría que quizás les ayuda a resolver los demás ejercicios, chicos. Adri, ahí la estuve viendo, pero, o sea, la idea es que ellos vuelvan, era lo que vos le comentaste recién, porque son prácticamente las mismas imágenes, inclusive. Sí. En la presentación ciclo celular B, ahí está explicado bien cuándo una célula es haploide, cuándo una célula es diploide. Tienen el ejemplo que está en la actividad. O sea, en la diapositiva 27 está la misma imagen que está en la actividad que vimos recién. Entonces, es importante que ustedes vuelvan a ver la presentación. Y si ahí les surgen dudas, consultarlas, ¿sí? Profe, yo tengo otra duda sobre el ejercicio 2, la primera, que hay que poner verdadero o falso. Sí. Que dice, la replicación del ADN es semiconservativa, bidireccional y discontinua. Sí. Yo no estaba segura si poner verdadero o falso porque es semidiscontinua. O sea, en la teoría dice que es semidiscontinua, pero por ahí... Y bueno, entonces, si vos leíste, ¿cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, si vos leíste en la teoría o en la bibliografía, que es como me acabas de decir, y lo que está puesto acá no es lo que corresponde, tendrás que poner falso. ¿Sí? O si es como vos decís y está exactamente como lo leíste en la bibliografía o en la teoría, tendrás que poner verdadero. Eso lo tienen que ir haciendo paralelamente con conceptos teóricos que ya van teniendo, ¿sí? Con lo que les da la profesora Susana o lo que leen también de los libros. Claro, por ahí yo preguntaba porque los tres conceptos, digamos, semiconservativa, bidireccional, los primeros dos están bien, digamos, y el último es el que por ahí no es tan exacto porque es discontinuo y no discontinuo. Y no, entonces si es discontinua, no es lo que corresponde. Vos tenés que fijarte exactamente que cumpla con las 3 características, ¿sí? Bien. Que tiene la replicación del ADN. Tienen que ser iguales. Ah, bien.
Adri, acá hay Bien. algunas consultas en el chat. Sí, anda diciéndome, Julia, porque yo como tengo lo de la presentación no estoy mirando. Está. No sé si hay ¿Podés? una consulta respecto al punto del cuadrito, la actividad número 4, si mal no recuerdo. Esa ya Ya la porque vimos. como hay comentarios arriba, no sé si quedó algo pendiente. Y acá Alfonsina pregunta si podrían explicar la actividad 3.1. ¿La 3.1 cuál es? Acá La lo estoy 3.1. compartiendo. Ah, la 3.1. ¿Quién pregunta? Pregunta Alfonsina. Alfonsina, en la actividad número 3.1, vos tenés una cadena, ¿sí?, de ADN que va en sentido 5' a 3', ¿sí? Con los distintos nucleótidos, ¿sí? Guanina, adenina, guanina, etc. Entonces, te dice, seleccione la opción que indica la cadena complementaria. Vos tenés que buscar cuál sería tu cadena complementaria para esta. Acordate que la cadena complementaria va en sentido contrario, ¿sí? Va a arrancar desde 3' a 5'. Y bueno, la tenés que buscar. Fíjate que te da una serie de cadenas y de todas estas es una. Vas a tener algunas que no corresponden y hay una sola que es la que corresponde. Eso es lo que tenés que hacer, Alfonsina. No sé si te aclaro la consulta. Ahí dijo que sí. Bueno. Bueno, y acá Araceli dice, la última actividad, ¿se puede rever? A ver, ahí voy a la última actividad. La última era... La 7. Ah, la 7. La 7. Bueno. Acá la 7, ¿qué dice? A ver. A partir del siguiente esquema indica el estado de las moléculas de ADN, si es simple o doble para cada fase del ciclo celular. Bueno, chicos, esto también es un poquito lo que vienen viendo en teoría, ¿sí? Hace casi 2 semanas. Ustedes tienen que ir analizando cómo están las moléculas de ADN, es decir, de los cromosomas, cuando van pasando por las distintas etapas de interfase y después de la división celular, ¿sí? Entonces, como para hacer un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo les parece que van a ser esas moléculas cuando pasan por una vez que están en G2? ¿Van a ser simples o dobles? Acá tienen que poner nada más que simple o doble. Es un poquito lo que hicimos en el cuadro igual. ¿Cómo les parece que van a ser esas moléculas? ¿Van a tener un solo? ¿Cómo? Dobles. Muy bien, van a ser dobles, ¿sí? Así que acá van a poner una D o van a poner doble. Y así sucesivamente tienen que ir haciendo con los otros, ¿sí?, estadios por los que va a pasar la célula, ¿sí? Ir analizando en cada uno de esos si pasó por el proceso de duplicación o si no pasó, cómo siguen estando esos cromosomas, ¿sí? No sé quién consultó esto. Chicos, ¿quedó claro este ejercicio? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Qué dice? En G0 va simple. Claro, Nicolás, que preguntás en G0 va simple. ¿Qué pasaba en esa etapa de G0? La célula estaba en un estado de ¿qué? ¿Se acuerdan? De quiesencia. De reposo también. Muy bien, de reposo a quiesencia, no sufría alteración. Entonces, ¿esa célula en qué estado va a estar? ¿Simple o doble? Simple. Simple, ¿sí? Así que sería simple. Bien, sería esa la respuesta, Nicolás. Ahí Mirá le la respondí a Victoria porque preguntaba que en G0, la perdí ahora, pero no entendía qué pasaba en las fases G0, entonces ahí le dije que vea la diapositiva. Sí, ahí lo hablamos, ahí lo dijimos. Justo. ¿Y alguna consulta más, Juli? Estaba No. mirando igual. No, me parece que ya... No.
Chicos, Pero ¿alguna? yo tengo una consulta, pero no es de ciclo celular. ¿De qué es? Es de replicación del ADN. ¿Y qué consulta tenés? ¿De tu nombre? Agostina. Agostina, sí, decime. Yo quería saber cuál era la diferencia entre las topoisomerasas y las proteínas SSB, porque según lo que he leído, como que me da a entender que es lo mismo. Eso te vuelvo a repetir, Agostina, tenés que volver a la teoría, a ver cómo se los explicó la profesora Susana, ¿sí? Bueno. Porque ahí está todo. Vos fijate lo que dice ahí en la teoría y después, una vez que leas bien esa teoría, volvés al práctico y ahí va a ser más fácil para que lo resuelvas. ¿Sí? Bien. Bueno, está bien, gracias. No, de nada. No sé si tienen alguna consulta más, chicos. Chicos, igual recuerden que si tienen alguna consulta particular de teoría, como la tuvo recién la compañera, escriban un mail